Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Me gustaría que comentaras desde dónde y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz y escucha con atención. La historia comienza ahora. Yo trabajé en Televisa durante los 90, en el área de iluminación. Mi puesto no era nada glamuroso, encendía y ajustaba las luces antes de cada grabación, revisaba los focos, y me quedaba hasta el final por si algo fallaba en vivo. Era el tipo de trabajo donde uno conoce todos los rincones de un foro, pero casi nadie te nota. En esos años, En Familia con Chabelo era el programa más movido de los domingos. Se grababa desde muy temprano y el foro se llenaba de risas, niños corriendo y un ambiente que, en teoría, no podía dar miedo. Pero lo que pasó aquella mañana sigue siendo una de las cosas más perturbadoras que presencié en mi vida. A las 6 de la mañana ya estábamos dentro del foro 2. Los técnicos de sonido colocaban micrófonos en los podios, el asistente de cámara limpiaba el lente principal y yo ajustaba los reflectores del área donde Chabelo solía entregar los premios. Todo era rutina. Pero en el intercom del techo, mientras me daban las instrucciones, comencé a escuchar algo que no cuadraba. Una voz infantil repetía una frase muy bajita, distorsionada por el canal de audio interno. Ya es mi turno, ya es mi turno. Pensé que alguno de los asistentes había dejado un micrófono abierto. Avisé a sonido, pero nadie reconoció la voz. Revisamos las frecuencias. No había ningún micrófono encendido en ese momento, no lo mencioné más. Pero mientras se preparaba la primera grabación, algo empezó a sentirse distinto. No en el aire, ni en la luz, sino en la forma en que el sonido se devolvía. Cualquiera que haya trabajado en un foro sabe que el eco rebota según la estructura, el techo, las cortinas, el tipo de piso. Ese día, el eco no correspondía a la acústica del lugar. Cuando alguien hablaba cerca del escenario, la repetición sonaba más lejana de lo normal, como si viniera desde detrás del muro principal, donde no había nada más que cables y un pasillo de servicio. A las 8 entró el público. Más de 100 personas, la mayoría niños con sus padres. Chabelo saludó a todos con la energía de siempre. Era un profesional absoluto. Lo saludé desde mi escalera, él me sonrió y me dijo: «Hoy va a estar re bueno, cuate». Comenzó la grabación. Todo transcurrió normal durante los primeros minutos. Los concursos, los regalos, las risas. Pero en el segundo bloque, justo cuando estaban haciendo el juego de las bicicletas, ocurrió lo que nadie pudo explicar. Una de las cámaras principales captó a un niño que no estaba en la lista de concursantes. El realizador me llamó por radio. ¿Quién metió a ese chamaco con camisa blanca? No está en cuadro. Yo miré desde mi posición elevada, entre los reflectores. Vi al grupo de niños formados, pero había uno más, un poco más atrás, quieto, mirando hacia el suelo. El problema es que no tenía número de participación. Y nadie recordaba haberlo visto entrar con el público. El asistente de piso se acercó para retirarlo, pero cuando intentó tomarlo del hombro, el niño dio un paso atrás y desapareció detrás del decorado de cartón, sin abrir paso ni mover nada. Todo quedó grabado. El público aplaudía, sin notar lo sucedido. Pero en el control central, todos vieron la misma escena, el niño se desvanecía en un movimiento imposible, sin transición ni corte. El productor detuvo la grabación. Chabelo, extrañado, preguntó qué había pasado. No quisieron explicarle en ese momento. Reanudaron con otra toma, fingiendo un error técnico, pero todos en el foro estábamos tensos. Al terminar el segmento, me llamaron al área de iluminación para revisar la parte del decorado donde entró el niño. Solo había un panel de fibra y detrás un pasillo estrecho con un mueble de utilería. No había huecos, ni puertas, ni espacio donde una persona cupiera. El coordinador de piso nos pidió no comentar nada con el público ni con los medios. Fue una falla óptica, dijo. Pero lo extraño fue que la cámara fija número 2 también lo había grabado desde otro ángulo, y el niño se veía de cuerpo entero, perfectamente definido. Esa misma tarde revisaron el material. Yo estuve ahí, junto con el operador de video y el de audio. Al reproducir el segmento, notamos algo que no vimos en vivo. Cuando el niño miró hacia las cámaras, sus ojos no reflejaban luz. Ninguna. En televisión,
Todos los ojos reflejan un pequeño punto del reflector, incluso en penumbra. Ese niño no. Y justo antes de desaparecer, movió los labios. El operador de sonido aumentó el volumen al máximo. Entre los ruidos del set, se alcanzaba a oír una frase. Ya es mi turno. Nadie habló durante varios segundos. El ingeniero de audio salió del cuarto de control y se encerró en el baño. El resto de la jornada fue un silencio tenso. A los pocos días, los técnicos empezaron a contar cosas raras. Que en las madrugadas, mientras preparaban el foro para el siguiente programa, se escuchaban risas lejanas, pasos diminutos detrás del decorado, y que a veces los micrófonos se encendían solos y captaban susurros infantiles. Yo mismo lo comprobé una mañana. Estaba acomodando los reflectores cuando escuché por el monitor del piso un murmullo que se coló entre frecuencias. ¿Puedo salir otra vez, cuate? No había nadie en el foro más que yo y el guardia. El rumor se extendió. Algunos decían que hacía años, en los 60, durante una transmisión en vivo, un niño del público había sufrido un accidente al caer desde las gradas de utilería. Nunca apareció en los periódicos, pero los más viejos del equipo lo recordaban. El niño se llamaba Ernesto y su familia asistía cada semana. Aseguraban que falleció en el hospital días después, y que, desde entonces, en ciertos programas infantiles, algo raro pasaba con el sonido. Un domingo siguiente, alrededor de 1994, volvió a ocurrir. Durante una grabación, mientras Chabelo saludaba al público y gritaba su clásico, «cuates», el retorno del audio se distorsionó. En vez del eco normal, se oyó otra voz infantil repitiendo la palabra cuate en tono burlón, una octava más aguda. El operador de sonido cortó la señal y reinició todo, pero la voz siguió sonando por unos segundos, como si estuviera fuera del sistema. Chabelo, profesional como siempre, mantuvo la calma, pero cuando terminó el bloque, pidió hablar con el productor. Yo estaba a unos metros, fingiendo revisar un foco, y escuché claramente cuando preguntó, ¿otra vez fue el niño? Esa frase me erizó la piel. Significaba que él también sabía algo. Después de eso, se tomaron medidas extrañas. Prohibieron grabar sin público, sellaron los pasillos laterales del foro y cambiaron el orden de los juegos para evitar ciertas áreas. Aún así, los técnicos sabíamos que, a veces, una cámara sin operador se movía sola, enfocando el área donde había aparecido el niño. No giraba del todo, pero el lente se desviaba unos grados como si algo invisible la empujara. Un día, el jefe de cámaras decidió instalar una grabadora continua fuera de horario. Dejó una cinta corriendo toda la noche. A la mañana siguiente, cuando la revisaron, se veía el foro vacío, sin luces, solo con la iluminación de emergencia. Todo normal hasta las 3:18 de la mañana. En ese minuto, un punto blanco cruzó el encuadre, del lado del decorado principal hacia la entrada de público. Y luego se escuchó claramente una risa de niño, no por el micrófono, sino como si hubiera estado dentro del propio lente. Esa grabación se guardó bajo llave. Nunca salió al aire. El productor ordenó borrar copias, pero yo sé que una quedó archivada, porque el operador que la grabó me confesó que la escondió en un casete sin etiqueta dentro del almacén. Años después, cuando el programa terminó, nadie supo qué fue de esa cinta. Yo dejé Televisa en 1998. Aún así, cada vez que veía el programa por televisión, no podía evitar mirar detrás del decorado, justo en la esquina donde el niño había desaparecido. A veces, cuando el público aplaudía y las cámaras hacían el paneo general, juraría que en los reflejos del piso, por un instante, se veía la silueta de un niño más, descalzo, con la misma camisa blanca. Nunca supe si era una coincidencia o si seguía ahí, esperando su turno. Lo único que sí puedo afirmar es que, cuando se desmontó el foro años después, uno de los obreros que retiró los paneles me contó que encontró detrás del decorado una pequeña pelota azul empolvada y una credencial escolar vieja, casi borrada, con un nombre escrito apenas visible, Ernesto López, 1968. No había razón para que eso estuviera ahí. El decorado se había construido en los 70. Cuando me lo mostró, sentí una punzada en el estómago. Le pedí que me la dejara ver. La foto del niño era borrosa, pero los ojos eran idénticos a los del niño que vi en la cámara, sin reflejo alguno. Esa misma noche, llegué a casa y puse el televisor. Justo estaban repitiendo un segmento clásico del programa, de aquellos años. Chabelo aparecía entregando un premio a un grupo de niños.
En el fondo, entre las gradas, se alcanzaba a distinguir una figura infantil más, inmóvil, con la cabeza gacha y una camisa blanca que no coincidía con los colores del vestuario de ese episodio. La cámara pasaba y volvía, y la figura ya no estaba. Apagué el televisor. Desde entonces, cada domingo evito escuchar la melodía del programa. No por falta de cariño al recuerdo, sino porque sé que, entre esas risas grabadas, sigue escondido un eco que no pertenece a este mundo. La cámara que giró sola, otro rollo con Adal Ramones Foro 8, 1998. Era 1998 y yo trabajaba en el área técnica de Televisa, asignado al Foro 8, donde se grababa otro rollo. Llevaba poco más de un año ahí, y aunque el programa se transmitía en vivo los martes, los ensayos generales se hacían los lunes por la noche. Era mi turno cubrir iluminación y apoyo a cámaras. A esas horas, el foro se sentía distinto, sin público, sin risas ni luces brillantes, solo el zumbido de los monitores encendidos y el olor del cable caliente. Aquella noche fue un ensayo para un sketch especial que saldría en el aniversario del programa. Adal no estaba todavía, solo el equipo de guión, algunos actores y un camarógrafo al que todos llamábamos el Güero. Era de los más experimentados, paciente, meticuloso y supersticioso a más no poder. Antes de ir por un café, dejó una cámara fija grabando en automático, para después revisar el encuadre. Nadie le dio importancia. El ensayo se alargó más de lo previsto. Algunos se fueron, otros se quedaron charlando en el área de maquillaje. Yo aproveché para ajustar unas luces del fondo, cerca de la grada del público. En ese momento escuché el clic del motor de una cámara moviéndose sola, un sonido muy específico, como un engranaje corto que da vuelta. Pensé que alguien había tocado el control remoto. Cuando miré hacia el set, la cámara del Güero, la que había dejado fija, ya no apuntaba al escenario, sino al área de las butacas vacías. No le di más vueltas. Lo llamé por radio para avisarle, pero no respondió. Seguí trabajando. Unos 20 minutos después, él regresó con su café y una expresión seria. Se acercó a revisar la cámara. Lo primero que notó fue que el contador de grabación seguía corriendo. La había dejado en pausa, y sin embargo, llevaba 20 minutos registrando imágenes. ¿Quién la tocó?, preguntó. Nadie dijo nada. Estábamos solo 3 personas en el foro. Rebobinó un poco y le dio play en la pantalla lateral. El video mostraba el escenario vacío y en penumbra, igual que lo habíamos dejado. Pero a los pocos segundos, la cámara giraba por sí sola hacia el público. El movimiento era lento, medido, y se detenía exactamente en la fila del centro. Lo que vimos después no lo olvidé jamás. En medio de las butacas, había una figura humana sentada, perfectamente inmóvil. No se distinguían rasgos por la falta de luz, pero el contorno era claro, hombros, cabeza, brazos descansando a los costados. El Güero aumentó el brillo. La imagen se aclaró un poco, y notamos que la figura parecía mirar hacia el escenario. El silencio fue absoluto. Ni siquiera se oía el aire de los ventiladores del foro. Entonces, el camarógrafo subió el volumen del audio. Por debajo del zumbido ambiental, se escuchaba algo que no correspondía a ninguno de nosotros, una respiración pausada, como la de alguien que observa con calma. Y luego, una voz baja, casi un suspiro. Ya empezó. El Güero soltó el control y retrocedió un paso. Pensó que alguien se había colado al foro. Llamó al guardia de seguridad de la puerta principal. Cuando llegó, revisamos juntos las gradas con linternas. No había nadie. El guardia insistió en que la puerta no se había abierto en toda la noche, el registro del acceso lo confirmaba. Intentamos repetir la grabación. Dejamos la cámara exactamente en el mismo punto, con la misma configuración. Durante horas no pasó nada. Pero cuando la apagamos y fuimos al camerino, escuchamos un ruido metálico leve desde el set, como si la base de la cámara se moviera otra vez. Volvimos. El equipo estaba encendido. El lente, una vez más, apuntaba al público. Esa madrugada, el Güero se llevó la cinta a control maestro para revisarla en un monitor más grande. Yo fui con él. Lo que vimos no tenía lógica. Al comparar las coordenadas del giro, el ángulo era exactamente de 43 grados, igual que antes.
El desplazamiento había sido uniforme, sin fallas, como si lo hubiera hecho un operador profesional. En el cuadro final se apreciaba nuevamente la silueta. Esta vez, un reflejo del monitor iluminó lo suficiente para distinguir que la figura estaba en otra butaca, 2 filas atrás, en la misma línea central. El operador de video nos pidió guardar silencio. Volvió a subir el audio. La respiración seguía ahí. No era constante, sonaba más cerca, más definida. Y justo antes de que la cinta terminara, se escuchó de nuevo. Ya empezó. Esa noche nadie habló del tema fuera de la sala. El productor del programa pidió revisar el material por si se trataba de un fallo técnico. La reproducción en la cabina de Televisa mostró lo mismo. El jefe de ingeniería descartó interferencia electromagnética. Las cámaras analógicas podían moverse por magnetismo, pero nunca con esa precisión, ni mucho menos cambiar de posición 2 veces sin energía externa. Los días siguientes, el rumor corrió entre el personal. Algunos decían que era una broma del güero. Otros aseguraban que el foro estaba cargado desde hacía años. Yo solo sabía lo que había visto con mis propios ojos. Durante la siguiente grabación con público, todo marchó normal. Pero mientras Adal Ramones presentaba a los invitados, noté que una de las cámaras laterales giró apenas unos centímetros hacia la grada central. Nadie la estaba operando. El güero la enderezó discretamente. Nadie más lo notó. Esa noche, cuando todos se fueron, quedamos él, yo y un técnico de audio cerrando. Por costumbre, dejamos una cámara encendida apuntando al escenario, para verificar iluminación. Minutos después, el monitor mostró un leve desplazamiento de la imagen, apenas perceptible. Pero lo que llamó la atención fue que, al revisar el registro, el lente se había movido por sí solo otra vez hacia el público, como si obedeciera una orden invisible. El güero, visiblemente incómodo, quiso comprobar algo. Puso una cinta nueva y colocó la cámara sobre un trípode pesado, asegurándola con doble seguro. Luego marcó con cinta adhesiva la posición exacta de las ruedas. Apagamos todas las luces excepto una. Pasaron 30 minutos. Cuando encendimos el monitor, el lente seguía fijo. Nos reímos, aliviados. Pero al revisar la grabación, vimos algo que ninguno supo explicar. El lente no se movió, pero el público vacío sí. Las butacas del fondo parecían desplazarse lentamente, como si el encuadre se deformara. Y en medio de ese movimiento, la misma figura se definía entre los asientos. Estaba más clara, más nítida, con la cabeza ligeramente inclinada. No duró ni 2 segundos, luego la imagen se estabilizó. El güero detuvo la cinta. No habló más. Al día siguiente pidió permiso para no volver de noche. Durante las semanas siguientes, varios técnicos reportaron anomalías menores, micrófonos que registraban respiraciones sin fuente visible, grabadoras que encendían solas y, en una ocasión, una cámara que apareció girada exactamente los mismos 43 grados. La coincidencia era imposible de ignorar. Uno de los ingenieros más viejos, llamado Paredes, nos contó una historia que circulaba entre los técnicos desde los 80. Según él, el Foro 8 se había construido sobre el espacio de un foro anterior, destruido por un incendio en 1984. En aquel siniestro murió un operador de cámara, atrapado por un cable derretido. Su puesto, según los planos, coincidía con la misma área desde donde se habían registrado los giros recientes. No sé si era verdad, pero el número coincidía. El fuego comenzó justo a la altura de la fila central del público, la misma que las cámaras parecían buscar. A partir de entonces, se ordenó dejar una luz encendida toda la noche en esa sección. Algunos decían que si la apagaban, el lente amanecía desviado hacia la misma fila. Otros afirmaban que habían escuchado el ya empezó a través del intercom, incluso cuando no había grabación. Yo seguí trabajando en el foro algunos meses más. Cada vez que revisaba las cámaras al final del día, me detenía un segundo antes de cubrir los lentes. No era miedo, era una especie de respeto. Había algo en ese lugar que no se sentía maligno, pero sí profundamente presente. Años después, cuando el programa terminó, me asignaron a otro proyecto. Una noche, por curiosidad, pedí acceso al archivo para volver a ver la cinta original. El técnico de resguardo me dijo que no la tenían, el casete fue retirado del sistema, sin registro ni firma. Nadie supo quién lo tomó.
Le pregunté si recordaba qué decía en la etiqueta. Contestó sin dudar. Foro 8, ya empezó. Salí del edificio con esa frase dando vueltas en la cabeza. Caminé por el pasillo que conectaba a los foros 7 y 8. Las luces estaban apagadas, excepto una, justo sobre la entrada del antiguo set. Por instinto, miré hacia el interior a través del cristal de la puerta. El espacio estaba vacío, desmantelado. Pero en la oscuridad, los asientos seguían ahí, cubiertos de polvo, apuntando hacia el escenario. No sé por qué, pero tuve el impulso de ver en qué dirección habría estado el lente aquella noche del 98. Giré lentamente mi cabeza hacia la misma fila. Entre la penumbra, me pareció distinguir una forma humana sentada, apenas perceptible, tan quieta como en la grabación. La puerta del foro seguía cerrada. No esperé a comprobarlo. Caminé directo a la salida. Y mientras cruzaba el estacionamiento, escuché por el intercom colgado en mi cinturón una voz baja, casi imperceptible, que no pertenecía a nadie de la frecuencia actual. Ya empezó. El aplauso que no venía de nadie, programa siempre en domingo Foro 1, 1995. Yo trabajé en el Foro 1 de Televisa durante los años 90. Era operador de sonido auxiliar en el programa Siempre en Domingo. Mi labor era sencilla, controlar niveles de micrófonos, coordinar retornos y registrar el audio ambiente para el aplausómetro, ese sistema que medía la intensidad del aplauso del público. Llevaba tiempo acostumbrado a los shows en vivo, a las luces, a la gente, a los artistas entrando y saliendo sin descanso. Pero aquella noche del homenaje de 1995 marcó algo que ninguno de los que estábamos ahí ha podido borrar de la memoria. El programa iba dedicado a un cantante mexicano muy querido que había fallecido hacía poco. No diré su nombre por respeto, pero su música había acompañado a varias generaciones. Desde temprano noté que el equipo de producción estaba tenso. No era una transmisión cualquiera, había orquesta, público lleno y varios colegas suyos en escena para rendirle tributo. Yo me encargaba del canal de ambiente, el que registra los aplausos. Todo parecía normal, hasta que comenzamos la primera parte del homenaje. Cuando Raúl Velasco mencionó el nombre del artista homenajeado, el medidor de aplausos subió de golpe al máximo. Eso no debía pasar. Nadie en el público aplaudía en ese instante. Lo vi con mis propios ojos, las manos de la gente estaban quietas. Miré al ingeniero principal, y él me devolvió una mirada confundida. Revisamos si algún micrófono se había quedado abierto, pero todos los canales estaban cerrados. Segundos después, los decibeles bajaron por sí solos. La aguja del medidor volvió a cero. Seguimos trabajando, pensando que era una falla del sistema. Pero más adelante, cuando una cantante interpretó una de las canciones del homenajeado, el fenómeno se repitió. El aplausómetro volvió a marcar el máximo, como si miles de personas aplaudieran al mismo tiempo. Sin embargo, el público estaba en silencio absoluto. El ingeniero principal, llamado Ríos, decidió grabar todo en una pista aparte para revisarlo después. Yo me concentré en mi tablero, pero cada vez que se pronunciaba el nombre del artista, la aguja del medidor volvía a dispararse. Era como si algo invisible respondiera al homenaje. Cuando terminó la transmisión en vivo, el público se retiró y los técnicos empezamos a desmontar. Ríos me pidió quedarme un momento en la cabina para escuchar el registro. Encendimos los monitores de audio y aislamos la pista del canal ambiente. Lo que escuchamos no se parecía a ningún aplauso que yo hubiera oído antes. Era una sola persona aplaudiendo. No eran manos múltiples ni un sonido mezclado. Se trataba de un aplauso seco, firme, repetido con ritmo constante. Tenía un timbre metálico, como si las palmas golpearan una superficie hueca. Y lo más inquietante, el sonido se desplazaba en estéreo, moviéndose del lado derecho al izquierdo, como si alguien caminara por el escenario mientras aplaudía. Ríos rebobinó varias veces. Analizó las ondas en la consola. La forma coincidía con el registro de una palma humana, perfectamente marcada. Pero no había ningún micrófono abierto durante esas secciones. Todos los canales estaban cerrados. Fue entonces cuando entró a la cabina un miembro del equipo de cámaras, todavía con su auricular puesto. Nos dijo que mientras desconectaba el sistema de luces, había visto algo extraño en el escenario, una silueta de pie, justo en el centro, iluminada por una de las últimas lámparas encendidas.
Pensó que era uno de los bailarines, pero cuando se acercó, la figura se desvaneció. No corrió ni se ocultó. Simplemente dejó de estar ahí. Nos miramos en silencio. Ríos decidió reproducir el final de la cinta de audio, justo cuando el público empezaba a salir del foro. En esa parte, cuando las luces bajaban, se escuchaba de nuevo el aplauso solitario. Pero esta vez iba acompañado de algo más, una nota musical muy tenue, como si alguien tarareara la última línea de una canción conocida del homenajeado. La voz era baja, pero perfectamente afinada. No dijimos nada a la producción. Guardamos la cinta y salimos del foro. Eran casi las 2 de la madrugada. Mientras caminábamos por el pasillo que conectaba con el estacionamiento, escuchamos un eco breve, una palmada solitaria que resonó en la estructura metálica del techo. Nos volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie. A la mañana siguiente, Ríos llevó la grabación al departamento de postproducción para analizarla. El técnico de mezcla trató de identificar la fuente. Separó frecuencias, comparó espectros y hasta revisó la sincronía con las cámaras. No encontró nada. El sonido no provenía de ningún canal físico. Era como si se hubiera colado directamente en la cinta, sin pasar por micrófono. Los rumores comenzaron. Algunos decían que el aplauso era un residuo acústico, una reverberación atrapada entre los paneles del foro. Otros aseguraban que era el propio artista manifestándose en agradecimiento. Yo no creía en esas cosas, pero había escuchado el aplauso con mis propios oídos, y sabía que no era un rebote de sonido. Tenía intención. Tenía ritmo. Esa semana volvimos a grabar otro programa. Todo funcionó con normalidad hasta que probamos el aplausómetro. La aguja permaneció estable, pero al conectar la consola principal, se escuchó un pequeño golpe en el monitor, seguido de 3 palmadas espaciadas. No eran de nadie del equipo. Ríos me miró, bajó el volumen y desconectó el sistema por completo. El medidor siguió oscilando unos segundos, como si algo invisible siguiera aplaudiendo dentro del circuito. El fenómeno se repitió 2 veces más en grabaciones posteriores, siempre durante pruebas de sonido previas a homenajes o canciones del mismo artista. A veces, las palmadas se escuchaban al final de las piezas, como si alguien marcara el cierre de una presentación. Nunca se captaron voces, nunca se vio a nadie físicamente, pero los medidores lo registraban todo. Una noche, por curiosidad, pedí acceso al archivo de cintas del foro. Busqué la grabación original del homenaje. Cuando la encontré, la reproduje en un cuarto pequeño de edición. No pasaron ni 30 segundos antes de que me diera cuenta de algo nuevo. En la parte donde se oía el aplauso, se colaba un sonido apenas perceptible, una especie de roce, como de tela sobre el suelo del escenario. Era un movimiento mínimo, pero constante. Luego venía el aplauso. Y justo después, un suspiro breve, con tono humano. Cerré la grabación y la devolví. No dormí bien esa noche. Había escuchado demasiadas veces ese material, y la sensación era siempre la misma. Quien fuera que estuviera aplaudiendo sabía perfectamente cuándo hacerlo. Nunca se adelantaba. Nunca se equivocaba de compás. Era un aplauso sincronizado con la emoción del homenaje. Semanas más tarde, en una reunión de técnicos, alguien del equipo de iluminación comentó algo que me heló la sangre. El cantante homenajeado había muerto en ese mismo foro, años atrás, durante un ensayo privado. Había sufrido un colapso en pleno escenario, justo en el punto donde ahora el aplauso se escuchaba con mayor fuerza. Nadie lo había mencionado en público, pero el rumor entre los viejos trabajadores era conocido. Esa coincidencia nos dejó sin palabras. Después del homenaje, decidieron cambiar la disposición del escenario. Quitaron la estructura metálica donde solía colocarse la orquesta y movieron los reflectores centrales. Durante meses, el problema del aplausómetro desapareció. Hasta que un día, mientras se probaban luces para otro evento especial, el ingeniero nuevo llamó a Ríos por radio. Dijo que el medidor de aplausos estaba marcando señal aunque el sistema no estaba conectado. Ríos fue hasta la cabina. El medidor oscilaba de nuevo, marcando la misma intensidad que aquella noche de 1995. Pero el foro estaba vacío. Encendieron los monitores para verificar, y en el audio ambiente, solo se escuchaba un aplauso aislado, idéntico al de la cinta original. Duró unos segundos y se detuvo. El ingeniero guardó la grabación en una carpeta con la fecha y el nombre, Foro 1, aplauso. Nadie volvió a tocar ese archivo. Pero todos los que trabajamos ahí recordamos la sensación exacta de estar en una sala llena de gente y oír un sonido que no viene de ninguno de ellos. Un aplauso preciso, sincero,
con un eco que parecía salir de la madera del escenario mismo, como si alguien siguiera aplaudiendo desde algún punto del tiempo, agradeciendo que su nombre no fuera olvidado. El monitor del noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky, redacción Televisa Chapultepec, 1993. Yo trabajé durante 8 años en el área técnica del noticiero 24 horas, cuando lo conducía Jacobo Zabludovsky. Éramos un equipo pequeño dentro del monstruo que era Televisa Chapultepec, redactores, editores de video, ingenieros de audio y nosotros, los operadores de monitoreo. Nuestro trabajo consistía en mantener la señal limpia, revisar que las cámaras y los monitores funcionaran sin fallas, y vigilar que la transmisión saliera perfecta al aire. En enero de 1993 nos tocó cubrir una semana de noticias pesadas, derrumbes, conflictos, discursos. El ambiente en la redacción era más tenso de lo normal. Yo hacía turno nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, encargado de revisar el sistema de grabación de respaldo. A esa hora, el edificio era otro mundo, los pasillos sin gente, los teclados apagados, y el eco constante de los ventiladores del aire acondicionado. Una madrugada, mientras revisaba las pantallas del área de control, noté algo extraño. En el monitor número 3, el que mostraba el plano del escritorio de Zabludovsky, apareció una imagen estática, el set vacío, iluminado, con el escritorio y las sillas, pero sin cámaras encendidas. Pensé que era una imagen grabada. Sin embargo, ese monitor estaba conectado a una cámara en vivo, la que usábamos para ajustar iluminación antes de cada emisión. Verifiqué el panel de control. Ninguna cámara estaba encendida. La señal, sin embargo, seguía activa. En el cuadro, el escritorio del noticiero se veía perfectamente, pero una de las sillas estaba girada hacia la cámara. Eso no era normal. Siempre quedaban alineadas después de las transmisiones. Llamé a Víctor, otro operador que estaba a unos metros. Le pedí que confirmara si había alguien en el set. Miró por las cámaras de seguridad del pasillo principal. El lugar estaba vacío, luces apagadas, sin movimiento. Aún así, la señal del monitor mostraba el escritorio perfectamente iluminado. Decidimos bajar al foro. Llevamos una linterna y abrimos la puerta lateral que daba al área de grabación. El SAR estaba a oscuras, tal como mostraban las cámaras de seguridad. Encendimos las luces principales. Las sillas estaban alineadas. Todo estaba en orden. Regresamos a la cabina y, para nuestra sorpresa, la imagen en el monitor seguía mostrándose, aunque ya habíamos apagado la cámara física desde el panel. El reloj del sistema marcaba 2:37 de la mañana. Guardé un fragmento en cinta. La imagen duró aproximadamente 2 minutos antes de desvanecerse y mostrar señal en negro. A la mañana siguiente, cuando el resto del equipo llegó, mostré el video a Guillermo, el ingeniero principal. Al reproducirlo cuadro por cuadro, notó algo que a mí se me había escapado. En uno de los reflejos del escritorio de cristal, se veía una sombra difusa sentada frente al monitor principal del set. No era un defecto de luz ni una mancha, la silueta tenía forma humana, con los hombros caídos y la cabeza inclinada. Guillermo trató de buscar una explicación lógica. Podría ser un error de superposición de señal, dijo, algo que hubiera quedado en la cinta magnética por interferencia. Pero esa cámara era digital, sin grabadora interna. La imagen solo podía provenir de una fuente activa. Durante la jornada siguiente, el rumor se extendió entre los técnicos. Algunos dijeron que el foro tenía historia. Que en los 70, un productor del noticiero había muerto ahí de un infarto durante una grabación. Nunca encontré un registro oficial, pero todos parecían conocer la anécdota. Se decía que el hombre había caído sobre el escritorio mientras Jacobo daba una nota, y que el noticiero siguió unos segundos más antes de cortar transmisión. Una semana después, ocurrió algo aún más inquietante. Mientras probábamos el nuevo sistema de retorno, el mismo monitor número 3 se encendió por sí solo, sin recibir señal de cámara. La imagen volvió a ser el escritorio, aunque esa vez se veía con un tono más oscuro, como si la iluminación proviniera de una fuente débil. Pero había algo diferente, la silla del conductor estaba ocupada. No se distinguía el rostro, solo la silueta de una persona vestida de traje, sentada con las manos sobre el escritorio. La figura permanecía inmóvil. Apreté el botón de cambio de canal. La señal no se interrumpió. Desconecté el cable.
La imagen seguía ahí. Víctor, que estaba conmigo, se quedó en silencio unos segundos. Sin quitar la vista del monitor, dijo con voz baja. Esa silla estaba así la noche del infarto. No supe qué contestar. Tomamos otra cinta y registramos lo ocurrido durante unos segundos. Cuando la reproducimos, el monitor volvió a la normalidad. Sin embargo, al revisar el archivo de respaldo, no se guardó nada. La cinta estaba vacía, como si nunca hubiera grabado. Durante los siguientes días, evitamos hablar del tema. Solo los técnicos de turno nocturno sabíamos lo que había pasado. Pero en la madrugada del viernes, cuando Zabludovsky ya se había ido y el foro estaba apagado, la señal volvió a encenderse. Esta vez no se veía el escritorio completo. Era un plano cerrado sobre la silla vacía, ligeramente girada hacia la cámara. El contador digital marcaba la hora real, pero la señal provenía de un canal inexistente. El número 3 no estaba asignado a ninguna cámara. Guillermo, el ingeniero, revisó los cables y confirmó que no había entrada de video. La fuente aparecía identificada con un nombre que ninguno habíamos programado, Foro A. En la grabadora de respaldo, el archivo se registró automáticamente con ese nombre. Lo abrimos para revisarlo en otro monitor. Duraba exactamente 1 minuto con 24 segundos. En los últimos segundos del video, el plano cambiaba levemente, como si la cámara hiciera un acercamiento automático. Y justo antes de que la imagen se cortara, se escuchaba una respiración profunda y el sonido de una página al moverse, como si alguien leyera frente al escritorio. No había micrófono abierto en ese canal. El audio estaba integrado en la señal. Después de eso, el ingeniero en jefe ordenó desconectar los equipos del área durante las madrugadas. Cada noche, antes de irnos, apagábamos los monitores uno por uno. Pero el número 3 seguía encendiéndose por su cuenta, mostrando por segundos la misma escena, el escritorio, la silla girada y la luz tenue sobre el set. En una ocasión, a mediados de febrero, me tocó cubrir el turno completamente solo. Eran las 3 de la mañana. Estaba revisando el sistema de cinta cuando el monitor se encendió otra vez. Me acerqué con calma, sabiendo lo que iba a ver. La silla estaba de nuevo ocupada. El hombre parecía inclinarse hacia adelante, como si estuviera leyendo algo fuera de cámara. No se movía, pero la posición era distinta a las anteriores, más natural, casi viva. No me atreví a apagarlo. Solo observé hasta que la imagen se desvaneció. Minutos después, uno de los teléfonos internos del set sonó. Respondí, pero del otro lado solo se escuchaba ruido blanco. Colgué. El monitor se apagó en el mismo instante. Al día siguiente, reporté el incidente en el registro de turno, sin añadir detalles. Guillermo leyó mi nota y me llamó a su oficina. Tenía frente a él una impresión del log de actividad del sistema. En el registro aparecía una línea nueva, con el código Foro A, 3 horas 14 minutos y 26 segundos, activado manualmente. No podía ser, porque nadie había tocado nada. El sistema requería una contraseña que solo 3 personas conocíamos. Guillermo decidió enviar el monitor al laboratorio técnico de Televisa San Ángel para revisión. El diagnóstico fue desconcertante, el monitor no tenía memoria interna, ni posibilidad de registrar imágenes autónomas. Funcionaba perfectamente. No había daño alguno en el circuito. Durante las semanas siguientes, las anomalías cesaron. El canal Foro A desapareció del sistema. Sin embargo, cada vez que apagábamos las luces del set, el reflejo del escritorio mostraba un resplandor leve, como si una pantalla invisible permaneciera encendida. No emitía calor ni sonido. Solo un brillo imperceptible que duraba unos segundos y se apagaba por sí solo. Una noche, meses después, el vigilante del turno nocturno contó que al pasar frente al ventanal del foro, vio una silueta sentada en la silla del conductor. Pensó que era alguien del equipo de producción revisando apuntes. Pero al entrar, encontró el set oscuro y la silla vacía. Nadie volvió a hablar del tema oficialmente. El monitor número 3 fue retirado y reemplazado por uno nuevo. Aún así, los técnicos de la vieja guardia recordamos ese archivo imposible, el canal sin fuente y la respiración que quedó registrada en la cinta. Hay cosas que no se pueden borrar ni regrabar. En el corazón de la redacción, detrás de esas pantallas que todo lo ven, parece que alguien sigue cuidando el noticiero, vigilando el escritorio, esperando que la señal vuelva a encenderse, aunque ya no haya quien lea frente a cámara. El niño del público, Chiquilladas Foro 3, 1991.
Yo trabajaba como camarógrafo auxiliar en Televisa San Ángel a principios de los 90. Me asignaban distintos programas según la semana, pero el que más recuerdo, por motivos que ojalá pudiera olvidar, fue Chiquilladas. Era un ambiente alegre, con niños corriendo, luces brillantes y chistes que se repetían en cada bloque. Todo era caótico y tierno al mismo tiempo. Esa grabación en particular fue en abril de 1991. Era una edición especial por el aniversario del programa, con varios sketches en vivo y un público lleno de familias. Mi tarea era sencilla, cubrir las tomas del público con una cámara lateral fija. Grababa las reacciones, los aplausos y las risas. Nada complicado. Esa mañana llegué temprano para montar el tripié en el costado derecho del foro. Las luces aún no estaban encendidas del todo, y el público comenzaba a acomodarse en las gradas. Fue ahí cuando noté algo que me pareció extraño. En la esquina superior izquierda de las gradas, había un niño sentado solo. Tendría unos 8 años, cabello oscuro, camisa blanca y pantalón corto. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos entre las piernas. No hablaba con nadie, no se movía, ni volteaba cuando el público empezaba a entrar. Pensé que quizá estaba reservado para otro grupo o que lo acompañarían después. A las 11, comenzó la grabación. Los niños del elenco salieron al escenario y el público empezó a aplaudir con fuerza. El director de cámaras me indicó por radio que hiciera una toma general del público. Moví ligeramente el lente y recorrí las gradas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese niño no aplaudía. Todos estaban de pie, riendo y gritando, pero él seguía inmóvil, con la cabeza gacha. Al terminar el primer bloque, revisé mi monitor. La toma era clara, y el niño aparecía perfectamente enfocado. Su camisa blanca destacaba entre los colores brillantes del resto. Uno de los asistentes, Rubén, se acercó a mí y me dijo bromeando: «Oye, ¿por qué no le dices al chavito de la esquina que sonría un poco? Va a parecer que está castigado». Le respondí que no era mi área. De todos modos, al siguiente bloque, cuando pedí una nueva toma del público, el niño seguía igual. Durante los cortes comerciales, los técnicos y asistentes solían acercarse al público para mantener la energía del set. Vi a una productora auxiliar subir por las gradas y repartir caramelos entre los niños. Se detuvo cerca de donde estaba ese pequeño y extendió la mano. Lo curioso fue que no se inclinó hacia esa silla. Pasó de largo, como si no hubiera nadie sentado ahí. En la siguiente toma, el director pidió una panorámica de reacción cuando los niños del elenco hicieran una broma. Al girar la cámara hacia esa zona, me fijé en algo que me dejó helado. El reflejo de los focos laterales no tocaba al niño. Los demás rostros brillaban por la luz cálida del set, pero su figura permanecía opaca, sin el más mínimo destello. Ajusté la exposición, creyendo que era un fallo de la lente. Nada cambió. El niño seguía igual, inmóvil, con la cabeza baja. Terminamos la grabación pasada la 1 de la tarde. El público comenzó a salir entre aplausos. La costumbre era que los asistentes de producción subieran a agradecerles y verificar que nadie dejara objetos olvidados. Yo desmonté mi cámara y decidí subir por curiosidad. Quería ver quién era ese niño y por qué se había quedado tan quieto toda la grabación. Cuando llegué a la fila superior, la silla estaba vacía. No solo vacía, estaba cubierta de una fina capa de polvo, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. El asiento tenía el número 14 pintado en la parte posterior, y noté que las otras sillas estaban limpias. Solo esa parecía haber estado abandonada. Bajé sin decir nada. Pensé que el niño simplemente había salido antes, aunque no recordaba haberlo visto moverse ni levantarse. Más tarde, en la cabina de revisión, comencé a editar las tomas de público. Cuando llegué al segundo bloque, avancé cuadro por cuadro. El niño estaba ahí, claramente visible. Pero en una fracción de segundo, cuando las luces cambiaron de intensidad por el cambio de sketch, su figura se desvanecía un instante y luego volvía a aparecer. Ningún otro elemento del cuadro cambiaba, solo él. Llamé al director técnico. Le mostré el fragmento. Lo reprodujimos en cámara lenta. En el segundo exacto en que desaparecía, el sonido ambiente bajaba un poco, como si se absorbiera el ruido general del público. Luego, todo regresaba a la normalidad. Esa noche, el jefe de edición decidió revisar el material con el ingeniero de video.
Al aplicar filtros de contraste, notaron que la silueta del niño proyectaba una sombra en dirección contraria a la del resto del público. Mientras todos estaban iluminados desde el frente, su sombra apuntaba hacia la luz. No tenía sentido. El ingeniero sugirió un fallo en la cinta, pero cuando se reprodujo en un equipo distinto, la imagen se mantenía igual. El niño seguía ahí, sin reflejo, sin brillo en los ojos, sin moverse. Uno de los asistentes de producción, al enterarse, recordó algo inquietante. Buscó en los archivos antiguos del programa y encontró una lista de los niños que habían participado años atrás en dinámicas del público. Entre los nombres, aparecía el de Raúl Ortega, 1983. Tenía 8 años. Había sido parte del público recurrente, hasta que un día su madre llamó a la producción para informar que el niño había muerto en un accidente automovilístico cuando se dirigía a una grabación. El dato coincidía. La ropa que llevaba aquel día, camisa blanca y pantalón corto, era la misma que la del niño en la cinta. La coincidencia era exacta. El productor decidió eliminar el fragmento del programa antes de su emisión. Ordenó que se cortara toda toma que mostrara las gradas superiores. El material fue archivado bajo la etiqueta Bloque 2, público restringido. Pero los que estuvimos ahí no pudimos olvidarlo. Durante semanas, algunos técnicos juraban escuchar risas infantiles en el foro cuando las luces se apagaban. Yo me quedaba siempre un poco más para desmontar mi cámara, y aunque nunca vi nada más, me costaba mirar hacia la esquina donde había estado esa silla. El polvo parecía acumularse más rápido ahí, como si nadie la tocara nunca. En septiembre de ese mismo año, se grabó otro especial. El foro fue remodelado, y las gradas se limpiaron por completo. Durante las pruebas de iluminación, el técnico principal ajustó los focos de los laterales y me pidió que hiciera una toma panorámica para probar el color. Cuando encendí el monitor, vi que la luz rebotaba en todas las sillas menos en una, la número 14. Pensé que era una mancha o que el barniz se había dañado, pero cuando el técnico subió a revisarla, me gritó desde arriba que el asiento estaba limpio. Y en el monitor, seguía viéndose opaco. A las pocas semanas, la silla fue retirada. El coordinador ordenó reemplazarla y renumerar la fila. Pero cuando trajeron la nueva, los obreros que la instalaron aseguraron haber escuchado un golpecito en la madera, como si alguien tocara desde abajo. Nadie quiso seguir con el tema. Tiempo después, Chiquillada salió del aire. El foro se destinó a otros programas. Yo continué trabajando en otros proyectos, pero cada vez que pasaba frente al Foro 3, sentía la necesidad de mirar hacia arriba, justo donde habían estado aquellas gradas. En algunas ocasiones, durante las pruebas de cámaras de nuevos shows, los operadores reportaron un destello blanco en la esquina superior izquierda del cuadro. Nunca supieron qué era. Una tarde, por curiosidad, pedí revisar los registros de mantenimiento del foro. El encargado me mostró una carpeta amarillenta con las bitácoras de los años 80 y 90. Entre los reportes, había una nota escrita a mano con tinta azul. Silla 14, no mover. No tenía fecha ni firma. No supe qué pensar. A veces me pregunto si el niño realmente estuvo ahí, o si la cámara solo mostró algo que los ojos humanos no pueden retener. Pero cuando recuerdo la cinta, la claridad de su figura, la forma en que la luz simplemente lo ignoraba, no puedo pensar que haya sido un error técnico. En el fondo, creo que aquel niño nunca dejó de venir al programa. Quizás seguía esperando a que comenzara su sketch, sentado en el mismo lugar donde había estado años antes. Y mientras el resto del público reía, él seguía ahí, tranquilo, paciente, mirando hacia el escenario que nunca volvería a ver encenderse del mismo modo. El apagón en la Casa del Humor, La Carabina de Ambrosio, repetición de sketches, 1990. Yo entré a trabajar en Televisa a finales de los 80, en el departamento de edición de video. Mi labor era sencilla: catalogar cintas antiguas, limpiarlas, reparar segmentos dañados y digitalizar material que había sido grabado en celuloide. Era un trabajo que requería paciencia, y casi siempre lo hacíamos de noche, cuando los foros quedaban vacíos y los ruidos del día se apagaban. En 1990 nos asignaron una tarea especial: restaurar cintas viejas de La Carabina de Ambrosio, el programa de comedia que había marcado una época en la televisión mexicana. El objetivo era preparar un especial con los mejores sketches, para retransmitirlo el Día del Humor. El material original era variado: cintas Betacam, rollos de 16 milímetros, fragmentos de ensayos y tomas descartadas.
Entre los archivos había una cinta sin etiqueta, con fecha apenas legible, Foro 5, ensayo 1979. La inserté en el reproductor para revisar su contenido. En la pantalla apareció Jorge Ortiz de Pinedo frente a un espejo del camerino, practicando un chiste. No había público, ni música, ni risas. Solo su voz repitiendo el mismo diálogo, ensayando el tono y los gestos. El ambiente era normal. Hasta que la luz del camerino parpadeó en el instante exacto en que él se alejaba del espejo. Fue un parpadeo breve, de menos de un segundo. Pero en ese cuadro, una segunda figura apareció reflejada detrás de él. Retrocedí. Pausé la imagen. El reflejo era difuso, femenino. El cabello largo, la silueta delgada. Ninguna mujer formaba parte de ese ensayo, según los créditos que teníamos. Pensé que era una doble exposición del negativo o una sombra. Llamé a Mauricio, mi compañero de turno, para que lo viera. Rebobinamos la cinta y la reproducimos cuadro por cuadro. La figura aparecía exactamente entre los fotogramas 214 y 216, visible solo mientras la luz parpadeaba. Mauricio, con experiencia en restauración, dijo que probablemente era una imagen fantasma, una impresión de otro fragmento de cinta grabada encima. Pero lo raro era que el resto del rollo estaba perfectamente limpio. Solo ese segundo tenía esa interferencia. Al revisar el audio sincronizado, escuchamos una frase corta que nos dejó inmóviles. Justo cuando el reflejo aparecía, una voz femenina decía con claridad: «Todavía falta mi escena». Nos miramos sin saber qué decir. Revisamos las pistas. No había micrófono abierto en ese momento. Y, según los registros de audio del ensayo, ninguna mujer estuvo presente en esa sesión. Decidimos aislar el sonido en un canal aparte y analizarlo. El espectrograma mostraba una frecuencia más alta que la voz de Jorge, y sin eco del foro. Era como si hubiera sido grabada en un espacio cerrado distinto. Pensamos que tal vez era una interferencia de radio o un audio residual de otra cinta. Pero al revisar el carrete original, la pista magnética estaba limpia. Sin embargo, cuando tratamos de borrar ese fragmento del archivo digitalizado, el software se trabó. La pantalla se congeló y comenzó a emitir un zumbido leve por los altavoces, como un tono de baja frecuencia. Apagamos el sistema y lo reiniciamos. El mismo error se repitió cada vez que intentábamos eliminar ese tramo. El jefe de restauración, ingeniero Lugo, decidió dejarlo intacto. Guárdenlo sin título, y pónganle una etiqueta blanca. Luego lo revisamos, nos dijo. Guardamos la cinta en una caja sin nombre y la colocamos en la bóveda de archivo, junto con otras. No volvimos a hablar del tema. Pasaron semanas. Cada noche revisábamos decenas de cintas de la carabina. Algunas estaban dañadas por el tiempo, otras eran simples repeticiones de sketches conocidos. Hasta que una madrugada, alrededor de las 2, escuchamos un sonido desde el monitor principal, aunque no había ninguna cinta corriendo. Era el mismo tono agudo, seguido de un murmullo. Mauricio bajó el volumen, pero el ruido persistía. En la pantalla, la interfaz del software mostraba una carpeta recién creada, falta mi escena, AVI. Nos quedamos paralizados. No habíamos generado ningún archivo nuevo. Al abrirlo, apareció el mismo fragmento del ensayo, Jorge frente al espejo, el parpadeo de la luz y la silueta femenina detrás. Pero esta vez, la voz sonaba más cerca. Todavía falta mi escena. Detuvimos la reproducción. El archivo desapareció por sí solo. Informamos al ingeniero Lugo, que pensó que estábamos bromeando. Nos pidió hacer un respaldo del sistema y seguir trabajando. Así lo hicimos, pero esa noche el foco del laboratorio titiló brevemente, igual que en el video. Y durante ese parpadeo, el monitor encendido mostró por un instante la imagen congelada del camerino. Nadie volvió a usar esa computadora. El jefe decidió desconectarla y trasladar la restauración a otra sala. La cinta quedó guardada sin título, como se había indicado. Años después, en 1994, regresé a ese mismo archivo. Se planeaba un especial con fragmentos inéditos, y me pidieron revisar las cajas sin catalogar. Entre ellas encontré una cinta blanca sin nombre. Al mirar de cerca, noté algo escrito con marcador rojo muy tenue, no borrar. No recordaba haberlo visto antes. Por curiosidad, la coloqué en el reproductor. La imagen estaba sin sonido, dañada por el tiempo. Era el mismo ensayo del camerino. El reflejo seguía apareciendo, más oscuro que antes. Y aunque el audio estaba supuestamente borrado, el altavoz emitía la voz débil, casi un susurro, diciendo lo mismo.
Todavía falta mi escena. El ingeniero nuevo, que no conocía la historia, creyó que era una broma de postproducción. Intentó copiar el fragmento a otro equipo. Pero cada vez que lo hacía, el sistema se reiniciaba solo y generaba un archivo de nombre distinto: escena 2, MOV, escena 3, MOV, escena 4, MOV. Cada uno duraba un segundo más que el anterior. En el último, la silueta detrás del espejo se movía ligeramente hacia adelante, como si se acercara al reflejo. A partir de ahí, Lugo ordenó archivar la cinta definitiva en la bóveda y prohibir su reproducción. El registro oficial indicaba: defecto de video, error magnético. Pero los que habíamos estado ahí sabíamos que no era un error. Tiempo después, la empresa cambió el sistema de almacenamiento a formato digital. Durante la migración, el técnico encargado me llamó alarmado. Oye, hay un archivo que no estaba en la lista. Dice Camerino 1979 y no se deja mover. Fui a verlo. Era el mismo fragmento. La computadora intentó eliminarlo varias veces. Cada intento fallaba con el mismo mensaje: acceso en uso. Esa noche, mientras verificábamos el traspaso, una de las lámparas del cuarto parpadeó 3 veces. La imagen del monitor cambió sola, mostrando una línea de texto en el archivo: ya es mi turno. No provenía de ningún software conocido. Solo apareció y desapareció. Apagamos todo. Guardamos la cinta en una caja aislada y la sellamos con cinta negra. El ingeniero firmó el registro y la etiquetó como material defectuoso, no usar. Nunca más se intentó restaurar. Pero años más tarde, durante una reestructuración del archivo, un nuevo empleado quiso revisar las cintas viejas de la carabina. Me buscó para preguntarme qué era aquella caja negra sin etiqueta. Le dije que no la abriera. Contestó riendo que solo quería digitalizarla para completar el inventario. 2 días después, me llamó con la voz temblorosa. Dijo que al reproducirla la imagen se veía sin sonido, pero del altavoz salía una voz femenina clara, como si estuviera frente al micrófono. Le pregunté qué decía. Respondió. Dijo: ya no me borren. El técnico renunció esa misma semana. La cinta volvió a su estante, sin nombre, con un número que no corresponde a ningún registro actual. Si uno revisa la base de datos, no existe. Pero en el inventario físico del archivo, entre las cajas de 1990, sigue habiendo una sin título, con una mancha rojiza sobre la etiqueta blanca. Nadie la toca. Los nuevos editores ni siquiera saben que está ahí. A veces, cuando el sistema de audio del laboratorio se enciende solo por las noches, algunos técnicos aseguran escuchar una frase corta colándose entre los monitores, en un tono cansado y femenino. Todavía falta mi escena. Y lo más inquietante es que esa voz, según los registros acústicos del análisis original, coincide exactamente con la de una actriz secundaria del programa, fallecida el mismo año de aquel ensayo. Nunca se le asignó esa escena. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.